Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Natalie, por esta presentación y por la invitación, particularmente a hablar sobre el trabajo que hemos realizado los últimos 4 años en nuestra red de empresas llamada Pride Connection. Eh, Veo muchas caras, o más que caras, nombres, pantallas conocidas, gente que trabaja diversidad e inclusión en algunas de las empresas en las cuales nosotros trabajamos. Además que siempre es grato volver a ver amigos y amigas. Me toca compartir además este webinar con María José Fuentealba, con Ana Paula, de empresas de SB y de Scotiabank, empresas que también han tenido un desarrollo súper importante en la gestión de personas con foco en la comunidad LGBTI. Así que espero hacerlo lo mejor posible. Ahora voy a compartir mi pantalla para mostrarles mi presentación. ¿Se ve bien, Natalie? ¿Se ve la presentación? Solo para... Sí, Sí, perfecto. se ve sin problema. Súper. Voy a minimizar esto. Ok. Bueno, mi nombre es Emilio Maldonado. Yo fui director ejecutivo de la Fundación Iguales entre el año 2015 y fines del año 2018. Cuando llegué a la Fundación Iguales en el año 2015, la misión que tenía la Fundación y que tiene en el día de hoy es la plena inclusión de la diversidad sexual en todos los aspectos de la sociedad. Y esa plena inclusión hasta ese entonces, por los novatos todavía que era la organización, estaba enfocado en los trabajos, su trabajo en el ambiente legislativo, en proyectos de ley como la unión civil, el proyecto en ese entonces de la ley de identidad de género, la ley de antidiscriminación, etcétera. También muy fuertemente en educación, en las escuelas, en colegios, en la academia, pero la plena inclusión en todos los aspectos de la sociedad estaba excluyendo hasta ese entonces los lugares de trabajo. Y yo empecé a mirar que afuera los lugares de trabajo sí hablaban de diversidad e inclusión y con foco en la comunidad LGBT. Y cuando empecé a hacer una ronda de un paseo por muchas empresas en Chile, hablando de por qué no estamos hablando, por qué no estamos gestionando diversidad e inclusión en los espacios de trabajo, me decían, 9 de cada 10 de esas empresas me decían, eso es algo que nunca va a llegar a Chile, es algo de los gringos, es algo del mundo anglosajón, pero la verdad es que hablar de diversidad sexual en los espacios de trabajo en Chile, en nuestra cultura más latina, más conservadora, más tradicionalista, es una utopía, así que te recomendamos que no insistas en esto porque no va a ocurrir. Y bueno, en vez de decepcionarme con esas respuestas o esas puertas cerradas, la verdad que pensé que lo mejor era cambiar de estrategia. Y en vez de ir una a una tocando estas puertas, lo mejor era ir a tocar las puertas de aquellas empresas que sí teníamos detectadas, que ya estaban hablando de diversidad e inclusión, con foco en la comunidad LGBTI, que uno de sus pilares de trabajo era la comunidad LGBTI, y formar entonces una coalición de empresas para mostrarle a aquellas que creían que esto no iba a suceder nunca, que sí era posible y que finalmente íbamos a tener un efecto contagio de que sí las empresas pueden hablar de diversidad sexual y sí pueden hacer trabajo hacia la comunidad LGBT o LGBTI. Fue así que en el año 2016 creamos la red Pride Connection, con solo 10 empresas que partieron en este proyecto. Hoy en día son 4 años después, o casi 4 años después, son 70 las grandes empresas o grandes empleadores que pertenecen a la red Pride Connection, impactando a más de 500.000 de trabajadores que obviamente pertenecen a estas 70 organizaciones. Y Pride Connection Chile es una red, por supuesto, de empresas que busca promover que los espacios de trabajo sean inclusivos para la diversidad sexual y de género, y hacer que estos lugares de trabajo se vuelvan atractivos para atraer talento diverso a estas organizaciones. Porque seguramente si ustedes están aquí en este webinar y pertenecen o están vinculados o vinculadas de alguna manera a Acción Empresas, saben que la diversidad y la inclusión tiene un impacto positivo en las organizaciones, en un mayor compromiso de las personas con su lugar de trabajo, en una baja en la rotación, en un aumento en la rentabilidad final de las empresas cuando tenemos directorios, cuando tenemos
cargos gerenciales ocupados por distintas personas y no siempre las mismas personas, y ese impacto en las organizaciones no puede dejar excluida a la comunidad LGBTI. Como les contaba, bueno, Pride Connection es una red de empresas cuyo enfoque es que la diversidad sexual pueda vivirse libremente, o la comunidad LGBTI pueda vivir libremente al interior de las organizaciones, porque una persona que esconde su orientación sexual o su identidad de género en su lugar de trabajo es una persona no solo que lo pasa mal, sino que no está aportando su 100%, el 100% de su talento a la organización. Es persona que gasta mucho de su tiempo ocultando quiénes realmente son, que no se le escape, entre comillas, una palabra que los vaya a delatar, no hablar de su pololo o novio en el caso de un hombre, sino que hablar de su pareja, si es que quiere compartir su vida en el lugar de trabajo, y al final esa persona dedica mucho tiempo a ocultar su identidad, cosa que no queremos como empleadores, sino que queremos que la gente esté motivadísima con su lugar de trabajo, y es por eso que necesitamos que la comunidad LGBTI esté dándolo todo finalmente y se sienta libre de ser ellos mismos en sus espacios de trabajo. Cuando nosotros partimos este proyecto en el año 2016, nosotros nos propusimos primero medir qué está ocurriendo con la realidad de la comunidad LGBTI o LGBT en Chile. E hicimos una encuesta llamada Encuesta Diversidad Sexual y Trabajo, que está en nuestra página web, si la quieren revisar, en prideconnection.cl, junto a la consultora Gestión Social. Y dentro de las grandes cifras que nos arrojó es que claramente los espacios de trabajo en Chile necesitaban un cambio y abordar esta temática porque estaban siendo muy excluyentes con este importante segmento de trabajadores. En Chile, para que tengan una idea, el 68% de las personas LGBT o LGBTI no se atreve a contarle a nadie en su lugar de trabajo quiénes realmente son, cuál es su vida, si tienen pareja, si no tienen pareja, si tienen familia homoparental, de poner una foto en su escritorio o en el fondo de pantalla, que seguramente muchos de quienes son heterosexuales tienen familia, la ponen esa foto, las personas de la diversidad sexual se restan de esto por barreras invisibles como el temor al despido, aun cuando nuestra legislación prohíbe los despidos de manera arbitraria por orientación sexual o identidad de género, pero aún así 7 de cada 10 trabajadores de la diversidad sexual tienen temor a ser despedidos y por eso no revelan al interior de su organización quiénes realmente son. El temor al bullying, por supuesto, o el miedo a que se coarte o se corte su carrera o desarrollo profesional porque a lo mejor pueda tener un jefe o una jefa más conservador u homofóbico, o que le digan, ah, no, este cliente no se lo vamos a dar a esta ejecutiva lesbiana o esta ejecutiva trans, porque a lo mejor va a ser incómodo para el cliente o este proveedor. Entonces, para evitar toda esta barrera a su desarrollo profesional, el 68% de las personas de la comunidad LGBTI ocultan su identidad y orientación sexual en su lugar de trabajo. Entonces, esta fue la primera alerta para que se nos prendió respecto a qué vamos a hacer con una red de empresas llamada Pride Connection. Red de empresas que, si ustedes tienen operaciones en otros países, ha sido un bonito caso que se ha ido replicando también en otros países de América Latina, como México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina y recientemente en Brasil. Así que si tienen operaciones en esos países, podrían buscar que su empresa se asocie a Pride Connection. Y como les decía, nosotros lo que necesitamos es medir las operaciones, cómo las empresas van avanzando en la aplicación de esto. Y lo primer consejo que les puedo dar es que si ustedes quieren ser inclusivos, no solo necesitan una declaración de ser inclusivos, sino que tienen que medir el avance de esa diversidad. Y así es el principal foco que ha tenido nuestra red de empresas, es medir cómo los grandes empleadores en Chile han ido implementando políticas de diversidad e inclusión, han ido implementando programas e iniciativas para la comunidad LGBT, y quizás ese ha sido el principal sello a través de una radiografía anual que se aplica desde el primer año de existencia de esta red, y en la cual hemos podido ir viendo cómo ha ido evolucionando la clase empresarial o la clase de los lugares de trabajo respecto a la diversidad y la inclusión. En nuestra última radiografía, yo les conté que ya somos 70, así hay 70 empresas. Cuando aplicamos esta a fines del 2019,
65 empresas eran parte de nuestra red. Principalmente sabemos que quienes están hablando de diversidad e inclusión son las grandes empresas, grandes y medianas. Las pequeñas empresas todavía no se han subido a este carro. Esperamos que sea pronto, y por supuesto es el próximo desafío. La mayoría de nuestras empresas, por supuesto, están con operaciones basadas en la región metropolitana, porque bueno, vivimos en un país centralizado donde las casas matrices o las corporaciones u oficinas principales están en Santiago, en la región metropolitana, y no en otras regiones. Y por supuesto también tenemos una alta participación de nuestras empresas en otros países. No tenemos un sector predominante, no hay un sector que lidere la diversidad e inclusión versus otros. Sí, efectivamente hay sectores que todavía les cuesta más, como la industria, la minería, la agricultura, y en general, salvo algunas excepciones, como nos va a contar quizás Ana Paula, la banca también en Chile ha sido Sí. bastante reticente a la implementación de políticas de diversidad e inclusión hacia sus colaboradores de la diversidad sexual. Y nosotros entendemos que cada empresa tiene, y les va a pasar a ustedes cuando gestionen diversidad e inclusión y con foco en la diversidad sexual, que cada empresa es una realidad distinta y que cada empresa tiene un nivel de desarrollo distinto. Nosotros cuando aplicamos esta radiografía, que la aplicamos de nuevo anualmente, subdividimos a nuestra red en 3 tipos de desarrollo: las empresas A, B y C. Las A, por supuesto, son aquellas que han avanzado mucho más tiempo y de manera mucho más acelerada en generar culturas inclusivas con su comunidad LGBTI. Las B son aquellas que ya teniendo cierta arquitectura de organización, como la construcción de alguna política de diversidad e inclusión, por ejemplo, que hable de la comunidad LGBTI, tener alguna persona a cargo de los programas de diversidad e inclusión, todavía les falta para llegar a ser una empresa modelo, al menos bajo estos parámetros. Y una empresa C es aquella que está recién partiendo en este camino, en este lindo camino de ser una empresa inclusiva con su comunidad LGBTI. Y nosotros hacemos esta división porque creemos que el camino hacia ser inclusivo se parte desde la definición de una postura interna, es decir, qué queremos como empresa para ser inclusivos con la comunidad LGBTI, hasta empezar a comunicar nuestro compromiso como organización hacia ser inclusivos con nuestros trabajadores LGBTI y atraer talento diverso a nuestra organización. Y por supuesto esa comunicación va empoderando el proceso a través de liderazgos comprometidos con este camino, con la inclusión LGBTI, a través de reforzar con comunicaciones internas de cómo, de qué está haciendo la organización respecto a la diversidad e inclusión. Y ese es el nivel de entrada que por cualquier organización que todavía no se ha metido en este camino de ser inclusivos con la comunidad LGBT o con sus trabajadores LGBT, es por donde deben partir. Para después saltar a un segundo estadio de desarrollo, que es el plan de acción. Ok, ya quiero ser inclusivo con la comunidad LGBTI, he hecho algunos esfuerzos como alguna charla, alguna iniciativa, he estado comunicando algo internamente. Bueno, ahora tengo que crear una arquitectura para que mi organización sea diversa e inclusiva, y ahí aparecen quizás lo que algunos de ustedes ya tienen, las políticas de diversidad e inclusión, donde por supuesto, se aborde que uno de los pilares estratégicos sea la comunidad LGBT, hacer talleres y programar talleres o un sistema de formación, capacitaciones y sensibilización constantemente, de involucrar a nuestros líderes, a los liderazgos en este camino, y por supuesto también tener grupos de afinidad o grupos de trabajadores dedicados a la comunidad LGBT que nos ayuden a, por un lado, difundir las actividades que tengamos basadas en nuestra política de diversidad e inclusión, y segundo, que también nos ayuden a ser embajadores de la comunidad LGBT para que otras personas, al ver a estos embajadores, desde que ocupen un lanyard con los colores de la diversidad, etcétera, esos trabajadores de la comunidad puedan sentir que no están solos en la organización, y por último puedan, si es que así lo quieren y se sienten en confianza, poder decir quiénes son realmente y romper esa negra cifra del 68% de personas que todavía tienen miedo de contar quiénes son en su lugar de trabajo. Y por último, las empresas A, donde avanzamos en este camino, son aquellas empresas que ya teniendo políticas, teniendo redes de trabajadores, teniendo un programa constante de sensibilización y formación,
empiezan a implementar mediciones de su cultura diversa e inclusiva con encuestas de clima, canales de denuncia y también, por supuesto, cómo empiezan a atraer el talento diverso. Yo les contaba que nuestra red se subdivide de acuerdo a su nivel de desarrollo y los puntos que obtienen en esta radiografía. Cuando partimos la red, casi toda la red era categoría C. Solo 5 empresas eran empresas tipo A, que eran, por supuesto, ya seguramente van a adivinar, las que siempre aparecen en estos niveles, que son multinacionales, de origen en su mayoría estadounidense. Pero hoy en día, a través de este programa o este viaje que les mostraba, la mayoría de las empresas ahora son entre A y B. Tenemos ahí más del 70% de nuestras empresas, 71% para ser exacto, son categoría A y B, es decir, que han avanzado hacia crear una arquitectura que sostenga las culturas diversas e inclusivas. Y eso es porque este es un camino que toma tiempo. Si ustedes todavía no están en esto, no pretendan, quizás en una receta, no pretendan que aquí a diciembre o de aquí a 12 meses más van a ser una empresa full inclusiva con la comunidad LGBTI, porque los cambios culturales no ocurren de la noche a la mañana. Estos son procesos que a empresas les ha tomado 2, 3, 4 años, hasta 5 años, pero la forma de llegar ahí son a través de esfuerzos sostenidos para terminar siendo una cultura diversa e inclusiva. Algunas cosas por nombrar mucho por encima, toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web, en la radiografía del año 2020. Cuando nosotros partimos, por ejemplo, la red, definimos que nuestra encuesta, para medir los avances de la red en su conjunto, pero también de cada empresa, iban a ser parámetros cualitativos y cuantitativos. Es una encuesta larga, una radiografía que toma hartos minutos, ahí María José y Ana Paula nos podrían dar fe de eso, pero que nos sirve para tener un diagnóstico anual de cómo van avanzando. Y dentro de lo cuantitativo, les pedimos a las empresas que nos digan si tienen o han construido en Chile. Todo esto siempre les pedimos, por muy multinacional que sea la empresa, la política tiene que estar en Chile basada para los trabajadores chilenos. Entonces les decimos, ¿tienen políticas de diversidad e inclusión? Esa política aborda la temática LGBT como un pilar estratégico, hacen formación para sus trabajadores, tienen red de trabajadores para la comunidad LGBTI, tienen consejos de diversidad e inclusión, que ayudan mucho, o facilitadores para la cultura organizacional, se hacen entrenamientos en identidad de género o en orientación sexual, se hacen encuestas de clima organizacional, se tienen sistemas de confidencial de denuncia por si alguien siente que tiene un trato discriminatorio al interior de una empresa por su orientación sexual o su identidad de género, que pueda denunciarlo de manera anónima, si hacen eventos de reclutamiento hacia la comunidad LGBT o si tienen protocolos de transición de género. Cuando partimos en lo principal, que nosotros les decimos a las empresas, ustedes deben construir políticas de diversidad e inclusión porque es lo que sostiene todo lo que vayan a hacer en el futuro. Cuando partimos, solo el 39% de las empresas, de estos grandes empleadores, tenían políticas de diversidad e inclusión. Hoy en día el doble, porque era el 39%, el doble de las empresas ya cuenta con políticas de diversidad e inclusión y que aborda la temática LGBTI. ¿Se acuerdan que yo les contaba que hace 5 años atrás las puertas se cerraban y nos decían, esto jamás va a ocurrir en Chile? Bueno, esas personas se equivocaron. Toda esa cantidad de gerentes que nos decían que esto no iba a suceder en Chile, se equivocaron rotundamente porque sí está sucediendo en Chile. Y este es un cambio que iba a ocurrir porque la sociedad chilena ha ido cambiando. Cuando comenzó esta década, los grados de aceptación de la ciudadanía a las demandas LGBTI, como por ejemplo el matrimonio igualitario, no superaban el 14%. En 2011, el 14% de la población apoyaba que 2 hombres o 2 mujeres podían conformar una familia. En el año 2018, esa cifra saltó al 68%. Entonces, nuestra sociedad ha ido cambiando ante estas temáticas, entonces era obvio que las empresas iban a ir cambiando hacia esto. Entonces, cuando todavía ustedes a lo mejor tengan rechazos o negativas en sus propias organizaciones, muéstrenle esta data. Chile ha ido cambiando, nuestros trabajadores no son una isla de la sociedad en la cual están viviendo y por ende nosotros como empresa tenemos que avanzar hacia allá. Estas son algunas de las características que aparecieron en la última radiografía, pero les quiero contar además que a nivel de políticas de diversidad e inclusión,
cuando decían que esto no iba a pasar en Chile, cuando les preguntamos a estas 65 empresas o grandes empleadores en Chile cuáles son los pilares estratégicos que trabaja tu política de diversidad e inclusión, 5 años atrás la diversidad sexual no aparecía, hoy en día la diversidad sexual es uno de los pilares importantísimos y primarios de trabajo de las empresas al mismo nivel que la equidad de género y la discapacidad, con el 87% de las menciones, seguida más atrás, 20 puntos atrás, con cultural o migrantes, para 10 puntos atrás de migrantes aparece recién las generaciones o los cruces generacionales en las organizaciones. Entonces, la diversidad e inclusión con foco en la comunidad LGBTI es algo que sí ya está ocurriendo en nuestras organizaciones, es un tema importante de trabajo, donde las empresas también chilenas, de capitales chilenos, que a veces eran las que decían, no, esto no va a ocurrir en Chile porque somos una cultura tradicionalista, también ya están súper arriba de este carro, quizás obviamente con menor velocidad que las empresas multinacionales que ya están mandatadas a lo mejor desde su casa matriz a tener políticas de diversidad e inclusión con foco en sus trabajadores LGBTI, bueno, pero sí lo están haciendo, así que es un bonito camino que hemos ido recorriendo. Para ir ya cerrando un poco y no extenderme en mi tiempo, dos cosas también que son importantes si van a gestionar diversidad e inclusión con foco en su comunidad LGBT. Uno, construyen consejos o comités de diversidad e inclusión. Porque los consejos o comités de diversidad e inclusión que cruzan a toda la organización, no solo en recursos humanos, también es un consejo, saquen esto de recursos humanos, sino que metan a más aliados y otras áreas, porque la diversidad e inclusión no es solo cómo gestionamos nuestro talento, sino que también cómo hacemos marketing, cómo hacemos estrategias de venta de productos, y un largo etcétera, porque nuestros clientes también son diversos e inclusivos, son diversos, perdón, nuestros proveedores también son diversos, entonces finalmente la diversidad e inclusión tiene que cruzar a toda la organización. Y por último, otro consejo, no de entrada, pero sí a nivel, cuando vayan quemando etapas, también creen una red de trabajadores LGBT o grupos de afinidad para la comunidad LGBT, porque eso va a ayudar a ponerle cara al trabajo que estén haciendo hacia esta comunidad. En la red Pride Connection, las empresas que han empezado a gestionar diversidad sexual, ya casi la mitad o el 45% de las empresas ya tienen un grupo de trabajadores de la comunidad LGBTI y aliados, por supuesto son muy importantes los aliados, que ayudan a difundir y diseminar el mensaje de la diversidad e inclusión. Por último, esto sí se puede hacer, no crean que no se puede hacer por muy empresa de la agricultura, de la minería, de la banca tradicional, esto sí se puede, las empresas sí pueden gestionar diversidad e inclusión con foco hacia la comunidad LGBTI. Lo primero, algunos tips, es involucrar a sus líderes, a sus cargos gerenciales, porque si los líderes no están convencidos de eso, que se van a parar adelante en una marcha, se van a parar adelante en una sala o en un webinar, a dar las palabras de bienvenida y decir por qué es importante hablar de la comunidad LGBTI, va a ser muy difícil que ustedes puedan avanzar. Involucren a su CEO, involucren a su vicepresidente de finanzas, de fiscalía, de áreas que sean distintas a recursos humanos para que el resto de la organización sepa que esto es algo que está cruzando a toda la empresa. Segundo, obviamente aprender de quienes saben. Si ustedes todavía no están hablando de diversidad e inclusión, asesórense, conversen con empresas que sí saben, hay muchas redes también de apoyo, está Pride Connection para diversidad sexual, por supuesto, hay empresas como las que vienen ahora que les pueden enseñar el camino y por supuesto los errores que cometieron. Y el tercero y permanente, eduquen siempre a su organización. Chile, desde que es Chile, desde 1810 en adelante como república, nunca hemos tenido una correcta educación sexual en nuestros colegios. Jamás ha estado en la malla curricular de manera permanente, y eso ha generado que hemos salido muchas generaciones de adultos que no conocemos sobre educación sexual y mucho menos sobre diversidad sexual. Y cuando no sabemos algo, por supuesto, se va a hacer mucho más difícil meter estas temáticas o instalar estas temáticas en la organización. Eduquemos constantemente sobre no discriminación, sobre identidad de género, sobre los sesgos inconscientes que habitan sobre la diversidad sexual, los estereotipos. Finalmente, eduquemos a nuestra organización con campañas educativas, con charlas, con webinars. Aprovechemos esta nueva era de la virtualidad
para educar constantemente a nuestra organización. Y con eso termino mi presentación. Ahí está nuestro sitio web. También nos pueden seguir en LinkedIn y ver todo lo que estamos haciendo con diversidad e inclusión con foco en la comunidad LGBTI. Muchas gracias, Emilio, por tu excelente presentación y compartirnos un poco cómo ha sido este camino que han vivido con varias empresas. Nos alegra mucho que justamente tantas empresas hayan pasado de C a A, y también mostrarnos que justamente este camino se puede hacer y cómo tanto la sociedad, la cultura se ha ido transformando y cómo nosotros también tenemos que transformar nuestras organizaciones. Antes de seguir con la siguiente presentación, les quiero recordar a todos que tengan sus micrófonos en silencio para no interrumpir a los expositores. Y también decirles si es que tienen preguntas o comentarios, los pueden hacer en el chat y después vamos a tener un espacio para poder responder las preguntas con los expositores. Y ahora le doy la palabra a Ana Paula Alexo, que es Manager de Sustentabilidad y RCE de Scotiabank. Muchas gracias. ¿Me escuchas bien, Natalie? Sí. Sí. Ya, bueno, yo voy a necesitar ayuda de Natalie porque tuve unos problemas técnicos, es parte del proceso. Así que Natalie va a compartir mi presentación y perfecto, yo voy siguiendo acá. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestro camino en Scotiabank en la gestión de la diversidad y específicamente la diversidad sexual. Natalie comentó, mi nombre es Ana Paula Alexo, yo estoy a cargo del área de sustentabilidad y responsabilidad social de Scotiabank Chile. Ya llevo 8 años en esta organización, poco más de 8 años. Y además, dentro de todos los roles que cumplo dentro del banco, hay uno que para mí es muy especial, que yo desde el 2016 hago la secretaría del Comité de Inclusión del banco y eso finalmente me da la oportunidad de haber visto cómo ha evolucionado el tema de la diversidad al interior de la organización. Mi objetivo con esa presentación es mostrar cómo ha sido el trabajo, cómo ha sido el camino de Scotiabank en la diversidad sexual y espero que la experiencia que nosotros hemos tenido también pueda ser de utilidad tanto para las empresas multinacionales, como es el caso del banco, como también otras empresas nacionales que estén emprendiendo este fascinante camino. La siguiente lámina, Natalie, por favor. Una presentación de rigor, para dar un poquito más de contexto, nosotros somos un banco canadiense que ya tiene más de 180 años de historia, precisamente 188 años de vida. Somos el banco más internacional de Canadá, estamos en más de 50 países, en prácticamente todas las geografías. En Chile estamos desde 1990 y actualmente somos cerca de 8.000 empleados, 150 sucursales, casi 500.000 clientes y a nivel mundial un total de 25 millones de clientes. El banco desde sus comienzos ha tenido un especial enfoque en la gestión de la diversidad. Para que tengan como idea, el grupo de trabajo, el primer grupo de trabajo para trabajar el tema de la equidad de género, para entender por qué había pocas mujeres en alta gerencia, se formó en 1993, por lo tanto ya son casi 30 años hablando de forma seria y coordinada el tema de la equidad y de la diversidad. Por lo tanto, obviamente que eso nos da sí una gran oportunidad para implementar eso en las demás geografías. Pero por otro lado, si bien Canadá, uno habla de Canadá y automáticamente piensa en diversidad, ¿cierto? Piensa en un país que se construyó en base a la diversidad y que está muy avanzado en muchos temas. Nosotros podríamos pensar que entonces el camino de Chile ha sido mucho más fácil, pero la verdad es que no es tan así. Yo digo porque hay una gestión local fundamental para ese tema. Entonces no podemos simplemente dar por hecho de que ser canadienses ya nos da esa ventaja. No, eso es algo que tenemos que construir día a día y tenemos que construir de forma seria y coordinada, y es justamente eso que quiero compartir con ustedes. La siguiente. Antes de hablar específicamente de la gestión de la diversidad sexual, yo les voy a comentar algunos aspectos relevantes de la gestión de la diversidad como un todo, porque finalmente esto es lo que da las bases para el tema de la diversidad sexual.
Entonces, en las próximas 4 láminas yo les voy a mostrar los principales aspectos que nosotros tenemos en consideración en nuestra gestión de diversidad, y luego yo voy a hacer un zoom específico al tema de la diversidad sexual. Adelante. En primer lugar, como punto fundamental, nosotros en el banco entendemos la diversidad y la inclusión como parte de la estrategia de negocios. Ahí ustedes pueden ver en ese esquema, esa es la estrategia global de negocios del banco. Dentro de todos los otros ámbitos que nosotros tenemos, como enfoque en el cliente, la transformación digital, uno de los pilares principales es justamente la formación de un liderazgo diverso e inclusivo, porque nosotros entendemos que el banco, al estar presente en distintos países, al estar expandiéndose incluso al interior de los mercados, va a atender clientes cada vez más diversos, va a ser compuesto por un equipo cada vez más diverso. Pero hay que saber entender estas oportunidades que esa diversidad genera. A mí particularmente me gusta mucho decir que la diversidad es un hecho. Todos somos diversos, eso es un hecho, no se puede negar. Pero la inclusión es un acto. Es decir, lo que nosotros hacemos con esa diversidad es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, lo que nosotros nos proponemos hacer para que los colaboradores se sientan parte de las decisiones del proceso de desarrollo del banco es la clave de la gestión de la diversidad, y por ende también es lo que va a impactar positivamente en la gestión. Adelante. Como segundo punto, muy importante, nosotros definimos, si bien la diversidad ya es parte de la estrategia de negocios, nosotros también definimos una estrategia de diversidad que considera distintas dimensiones que se interrelacionan. Emilio comentó ahí en su presentación, o sea que muchas veces cuando una empresa empieza en ese camino va a enfocarse más bien de repente en alguna comunicación, o bien en una capacitación, o bien en un programa de formación a empleados, pero finalmente nosotros entendemos que no se pueden desarrollar acciones aisladas ni puntuales. Todo eso es parte de una rueda que nosotros decimos que es la rueda de la cultura inclusiva, que no podemos cargar ni para un lado ni para el otro. En el caso nuestro, esa es una propuesta que hicimos de forma local, de manera muy alineada obviamente con lo que determina nuestra casa matriz, pero ustedes pueden ver que en los puntos, ahí más a la derecha, los puntos verdes están aspectos más bien internos, en los puntos azules, celestes a la izquierda están los aspectos más bien internos, y abajo en los puntos morados están los aspectos de base, es decir, que no podemos ni hacia la derecha ni hacia la izquierda avanzar si no tenemos estos aspectos de base, que es una fuerte medición y también la reportabilidad y la transparencia en relación a los resultados, y también las políticas y el gobierno interno que nosotros tengamos para cualquier acción de diversidad. Adelante. Y específicamente hablando de la gobernanza, yo creo que es muy importante que nosotros contamos con una sólida estructura de gobierno interno, y lo principal es que no solo asegura el cumplimiento de la estrategia, sino que también y principalmente asegura la sostenibilidad de las acciones. Eso yo diría que es una combinación muy buena que nosotros hicimos entre la estrategia global y la acción local acá en Chile. El banco cuenta con un Consejo Global de Inclusión que es presidido por el mismo CEO del banco a nivel global. Luego también tiene un comité de inclusión específico para los países de banca internacional, que son todos aquellos países fuera de Canadá. Y en Chile nosotros contamos con un comité de inclusión desde 2016. No todos los países tienen la obligación de tener un comité de inclusión, y yo me atrevería a decir incluso que Chile fue uno de los primeros a instaurar un comité de inclusión local. Y también recojo un punto que Emilio mencionó, que es no centrar la gestión de la diversidad solo en el área de recursos humanos. Si bien muchos aspectos de la gestión de la diversidad se vinculan con temáticas de la gestión de recursos humanos, especialmente en términos del gobierno interno, es importante transversalizar lo máximo que podamos. Nuestro comité de inclusión, por ejemplo, es presidido por el vicepresidente de riesgo, también está compuesto por nuestra vicepresidenta de recursos humanos, pero tenemos nuestro vicepresidente de tecnología, gerentes de las áreas de retail, de auditoría, de fiscalía, etc. Entonces, finalmente, es un comité que tiene una representatividad en todas las
las divisiones del banco, y eso finalmente asegura que lo que se discuta y lo que se determine en el comité pueda ser percibido de mucho mejor manera por la organización. Y también muy importante es que la misma organización ve en sus representantes respectivos dentro del comité una especie de embajador. Entonces, dentro del área de fiscalía, por ejemplo, yo sé que esta persona es el miembro del comité y yo puedo acercarme a ella para hacer una sugerencia, para presentar una inquietud. Eso es fundamental también que nosotros consideramos en la gestión de la diversidad. También contamos con una política de diversidad e inclusión que se publicó en 2018 y se actualiza cada 2 años, por lo tanto este año nos toca la tarea de actualizarla, y eso se sustenta también en las mesas de trabajo, en los ámbitos prioritarios que nosotros tenemos: equidad de género, diversidad sexual, cultural, inclusión de personas con discapacidad. ¡Ay, se me fue, Natalie! Ahí. Y el grupo Scotiabank Pride, que también tiene un liderazgo importante de una gerente del banco, de Sofía, que me imagino que está acá escuchándonos, que también ha impulsado muy bien el tema al interior de los equipos. Ahora sí, adelante. Y el cuarto aspecto relativo a la gestión general de la diversidad es el tema de la medición. Es importante medir siempre para avanzar, y eso nosotros siempre hacemos con una combinación tanto de información cuantitativa como cualitativa. Tenemos reportes, tenemos seguimientos de KPIs y metas, realizamos encuestas tanto de forma interna como también participamos en encuestas internas. Por ejemplo, la radiografía Pride Connection es un instrumento muy valioso al momento de hacer esta medición. Focus group, instancias de comunicación y diálogos. Tenemos ese dashboard que yo puse ahí, un pantallazo, que finalmente es como la radiografía de la diversidad del banco, que se actualiza a cada mes con todos los indicadores respecto a nacionalidad, género, composición de género en cada división, etc. Y también este año nosotros hicimos una encuesta de diversidad, ya teníamos en carpeta, pero finalmente este año pudimos hacer, que básicamente lo que buscábamos era entender la percepción y las expectativas de los Scotiabankers en relación a la diversidad, y tuvimos muy buenos resultados. Hay que considerar que eso se hizo pre-pandemia, sí, pero también nos dio muchas luces, especialmente, por ejemplo, yo destaco que un 96% afirma conocer la política de diversidad. Eso para mí es un tremendo logro, porque hay muchas políticas que las personas muchas veces no se dan cuenta, no se enteran que la empresa tiene, ¿cierto? Pero casi un 100% destaca que conoce la política de diversidad. Y dentro de los temas más valorados para el 2020, además del tema de liderazgo femenino y equidad de género, que sí, por supuesto, es un tema prioritario para el banco, los dos siguientes puntos yo destaco porque tienen mucho que ver también con la gestión de la diversidad sexual, que tienen que ver con una comunicación inclusiva y con fortalecer la cultura de respeto, que finalmente es lo que se valora para este año. Voy a avanzar. Ahora específicamente la gestión de la diversidad sexual, y ahí volviendo un poquito a esa rueda de la cultura inclusiva que nosotros tenemos, como ustedes pueden ver, todas las iniciativas que nosotros tenemos en términos específicos de diversidad sexual también responden a esa estrategia que nosotros tenemos como base para la gestión de la diversidad. Yo voy a destacar un par de puntos y en la secuencia voy a presentar algunas acciones, más bien ejemplos de acciones que tenemos en cada punto. Entonces, por ejemplo, tenemos en la parte de liderazgo y talento, tenemos todo el programa de formación de líderes, considerando la estrategia de liderazgo diverso e inclusivo, considera formaciones en términos de sesgos inconscientes, de diversidad. Nosotros también en términos de atracción de talento somos parte del portal de empleos de Pride Connection. En términos de equidad, nosotros tenemos beneficios que son extensivos, especialmente en nuestra corporación de bienestar. Los beneficios son extensivos a quienes estén bajo los términos del régimen del acuerdo de unión civil, por lo tanto se extienden a parejas del mismo sexo. En la parte de capacitación, políticas de gobernanza, en fin, en comunicación y asuntos corporativos, ahí hay como una serie de acciones que nosotros tenemos, pero en beneficio del tiempo voy a pasar a la lámina siguiente, que ahí sí se puede ver con más claridad algunos ejemplos. En la parte de capacitación, que yo creo que son fundamentales, eso se comentó también, la importancia de capacitar, de educar constantemente respecto a la inclusión. Y ahí yo destaco que hay dos cursos, los dos cursos que se mencionan ahí en la parte de arriba del
de la pantalla, son parte del programa de cumplimiento obligatorio, es decir, todos tenemos que hacer, no es optativo, no es voluntario, todos tenemos que hacer ese curso de inclusión en el lugar de trabajo, y también el curso que se hizo el año pasado de prejuicios inconscientes, de sesgos inconscientes, ¿ya? En el curso específico de inclusión en el lugar de trabajo se presentan conceptos y también el compromiso del banco con respecto a eso, y se presentan algunas situaciones prácticas, por ejemplo, un colaborador que tiene una situación de discapacidad, etcétera, y específicamente el caso de una colaboradora trans. Entonces, se menciona abiertamente y explícitamente cómo finalmente se maneja este tema y por qué es tan importante saber relacionarse y saber manejar el tema en el ambiente del trabajo, qué beneficios nosotros tenemos y finalmente cómo podemos ir avanzando en eso. Y también otro curso que yo quiero destacar, que es cómo convertirse en un aliado LGBT. Emilio mencionó la importancia de los aliados, y específicamente tenemos un curso que justamente entrega informaciones concretas sobre por qué es importante, cuáles son los términos, cuál es la importancia de ser un aliado, qué acción tengo que tomar yo, y finalmente se finaliza casi como una certificación donde uno hace un compromiso, hace una especie de juramento en relación a ser un aliado. Así que es una iniciativa muy bonita y que yo valoro mucho también de lo que estamos haciendo. Adelante. También, bueno, tenemos muchas charlas, realizamos siempre, yo destaco ahí la charla que hicimos en 2018, esa charla y panel sobre diversidad sexual, y también fue el lanzamiento oficial del grupo Scotiabank Pride Chile. Tuvimos la participación de Emilio, que fue brillante. La verdad, yo diría que marca un antes y un después también en cómo estamos manejando internamente el tema de la diversidad sexual. Hicimos una charla sobre diversidad sexual y no discriminación el año pasado, es en el día 17 de mayo. Hicimos una capacitación al Comité de Inclusión, eso también es un punto súper importante. El mismo Comité de Inclusión yo creo que tiene que estar permanentemente capacitado y conectado con las tendencias, con la parte tanto legal como más bien social de todo el tema de la diversidad, así que nosotros también enfocamos mucho en eso. Avanzo. Y el grupo Scotiabank Pride Chile se mantiene activo actualmente principalmente en la plataforma Workplace, y eso es un dato súper importante. Me imagino que todas las empresas o la mayoría de las empresas tienen plataformas de comunicación interna y tienen estas especies de red social interna. Hagan uso de eso, porque el Workplace nos ha funcionado pero de maravillas justamente para conectarnos, y especialmente ahora en ese periodo de pandemia, para conectarnos en temas de afinidad. Tenemos ya 200 miembros aproximadamente, algunos más activos, aproximadamente 50 miembros activos en el grupo Scotiabank Pride, pero es algo que es fundamental y que ha mantenido el grupo unido no solo al interior de Chile, o sea, dentro de Chile, sino que también de forma conectada con los demás países, generando ese sentido de comunidad. Adelante. Bueno, y si bien ahora estamos más bien virtuales, el año pasado dimos un tremendo paso, que participamos por primera vez en la Marcha del Orgullo. Eso fue una decisión como muy a última hora que nosotros habíamos tenido con Sofía. Estábamos de hecho en una llamada con los otros países, planificando las acciones del año, y todos los países decían, no, nosotros vamos a participar en la marcha, nosotros vamos a participar, y nosotros no teníamos, hasta entonces no teníamos planes de eso. Y ahí mismo en la llamada nos miramos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Hicimos las poleras, hicimos una convocatoria y la verdad es que fue tremendo. Nosotros tuvimos un grupo de casi 40 personas, gente del banco, familias, parejas, hijos, etcétera. Y fue un hito también el año pasado. Yo destacaría nuestra primera participación en la Marcha del Orgullo junto con las demás empresas de Pride Connection. Adelante. Y ese otro hito muy importante en los años que nosotros tenemos, el Día del Rosado, que es el Día contra el Acoso y la Discriminación. Eso fue en 2019, donde nosotros podíamos tocarnos aún, y al año siguiente, si tú vas a la próxima pantalla, Natalie, nosotros igualmente hicimos ese año. Obviamente que de forma virtual, los que estaban en sucursales con todas las medidas necesarias también se sumaron, y eso también yo diría que es un mérito grande
tanto de Sofía, que es la líder del grupo Scotiabank Pride, como también de Andrea Pinto y Juan Pablo Cruz, que son dos personas integrantes del Comité de Inclusión y que tienen una gestión directa con las sucursales y que han impulsado mucho el tema. Como ustedes ven, normalmente son las sucursales, de hecho, las que más participan en estas instancias de sensibilización y comunicación y celebración también. Adelante. Finalmente, bueno, también tenemos los miércoles de inclusión, que es una acción muy sencilla, pero que yo encuentro que es muy significativa y tiene un resultado muy, muy bueno, que son religiosamente todos los miércoles nosotros difundimos y publicamos una noticia relativa a inclusión en nuestras plataformas de comunicación. Entonces, por ejemplo, ahí estamos comentando sobre nuestra participación en el portal de empleo Pride Connection. Algunos meses cuando entró en vigencia la ley de identidad de género, hicimos una nota especial sobre la ley de identidad de género. Entonces, todos los miércoles nosotros publicamos y difundimos una noticia sobre diversidad e inclusión. Y eso finalmente lo que hace es instalar el tema al interior de la organización, ser constante, como les comentaba, no ser puntuales, no ser una u otra vez, es ser constante. Entonces, el miércoles de inclusión es una acción súper sencilla, pero que ha tenido una muy buena acogida por parte de la organización. Avance. Y finalmente, el mes del orgullo 2020, que obviamente ese año tuvimos mucho más, algunas restricciones en relación a las actividades que nosotros podíamos hacer. La comunicación estuvo mucho más enfocada en lo digital, pero se hizo un gran esfuerzo colectivo entre los países. Y ahí yo destaco el sentido de comunidad que se realizó. Y voy a la penúltima pantalla. Adelante, Natalie. Perfecto. Ahí, por ejemplo, hay acciones que se realizaron desde nuestra casa matriz, de que nosotros participamos como Chile. Por ejemplo, ayer se realizó un webcast global del Scotiabank Pride, un panel muy interesante de conversación con líderes de todos los países. En México, el sábado van a hacer una marcha virtual LGBT y nosotros ya obviamente vamos a participar acá en Chile. Y finalmente, el 30 de junio vamos a hacer un video de cierre, que ahí puse obviamente una ilustración, pero el 30 de junio nos toca a Chile hacer la acción de cierre del mes del Orgullo 2020 con un video dirigido especialmente a los colaboradores. La última. Y solo para cerrar mi presentación, que ya se me fue un poquito el tiempo, quiero compartir algunos conceptos y algunas ideas que resumen un poquito de lo que expuse, de lo que pienso. Estas primeras 3 palabras yo creo que se mencionaron ayer en el panel, de hecho, del panel global de Scotiabank Pride, y yo creo que son muy significativas si nosotros queremos tener un trabajo efectivo en diversidad e inclusión, especialmente diversidad sexual. En primer lugar, contar con una estrategia, es decir, que cada acción tiene un propósito, un resultado esperado, no es una acción aislada, y eso nunca se debe abandonar. O sea, no son solo buenas intenciones, hay que tener un trabajo estratégico. La educación tiene que ser constante. En ningún momento podemos olvidar del carácter educativo de toda y cualquier acción que nosotros hagamos en ese sentido. Y finalmente los procesos, entender que cada acción finalmente es parte o resultado de un proceso, y también poner foco en el proceso, ya sea un proceso de comunicación, de contratación, de capacitación o de evaluación de desempeño, por ejemplo. Finalmente también comentar el liderazgo transversal, que si bien nosotros tenemos líderes de primera línea que están comprometidos con el tema, no basta con eso. Yo creo que nosotros como colaboradores tenemos que ejercer nuestro liderazgo día a día, y eso es un gran desafío. O sea, cómo finalmente empoderamos a que cada persona sea un líder en diversidad e inclusión en su ámbito de gestión. Y finalmente, saber aprovechar las oportunidades. Como les comenté, nosotros sí somos un banco canadiense, tenemos muchas oportunidades dadas por nuestra casa matriz, pero hay que saber aprovecharlas. Y saber aprovecharlas significa hacer un trabajo constante, local, coordinado, involucrando a todos los equipos. Yo, la verdad, tengo mucho orgullo de lo que nosotros hemos hecho hasta el momento. Nosotros nunca dejamos, incluso en los periodos de integración con el BBVA, después el estallido social, después ahora la pandemia, nunca dejamos el tema de la diversidad en segundo plano. Al contrario, nosotros siempre consideramos que eso es parte fundamental y que nos ayuda a pasar por estas situaciones de cambio y de movimiento.
Así que finalizo por acá, espero que haya sido de utilidad y bueno, cualquier duda o cualquier consulta me pueden contactar, ya sea acá o después, posteriormente por mail o por teléfono. Muchas gracias una vez más por la oportunidad. Muchas gracias, Ana Paula. Sumamente interesante cómo han hecho este camino de poder adaptar desde la casa matriz a la realidad chilena y hacer un excelente trabajo comunicacional y de capacitación de educación a los trabajadores para tener una cultura inclusiva que realmente se destaca. Y que ahora vamos a seguir con la siguiente presentación. Gracias a ti, Ana Paula. Con María José Fuente Alba, que es la gerente de sustentabilidad y comunicaciones de empresas SB. Aquí la dejo. Vuelvo a repetir, Gracias, si Nati. alguien tiene preguntas, que las escriban ahí en el chat. Gracias, Nati. Gracias por permitirme compartir en este espacio con expositores tan buenos. Bueno, yo quiero compartirles un poquito cómo ha sido nuestro camino para garantizar una mayor diversidad sexual en una empresa de capitales chilenos. Para quienes no conocen Empresas SB, nosotros somos un holding chileno con dos filiales que son las más conocidas, que es Alcobrán y Preunic, pero la componen cerca de 10 filiales. Y nosotros, ¿cómo partimos en este camino de la diversidad? Partimos en 2015 con el lanzamiento de nuestra política, que plasma el compromiso con la diversidad e inclusión. En nuestra política declaramos, fue una de las políticas pioneras en Chile, y ahí declaramos de que el objetivo era garantizar entornos laborales diversos, de respeto por las diferencias, y en donde se valorara el sello de cada colaborador. Y en esa política nosotros declaramos nuestros 4 grupos foco, en los cuales íbamos a empezar a trabajar, y también anclamos a la política un sistema de gestión de la diversidad, indicadores que año a año nos iban a dar cuenta del avance que estábamos haciendo en materia de diversidad e inclusión. Entre los 4 grupos foco, Empresa SB ya venía trabajando en el tema de las personas con discapacidad, pero era relevante ampliar la mirada y no dejarlo solo en inclusión, sino que también incluir otros grupos en situación de discriminación, que era importante que la empresa pudiera visibilizar el trabajo que había que hacer con ellos. Y ahí inmigrantes y adulto mayor fueron los 2 grupos que por naturaleza ya eran parte de la dotación de Empresas SB, y diversidad sexual fue un grupo que fue muy mencionado en una encuesta que hicimos al interior de la organización cuando le preguntamos a los colaboradores qué otros grupos en situación de discriminación debíamos abordar. Por lo tanto, también fue un grupo declarado dentro de la política. Recuerdo que cuando lanzamos la política contamos con una charla, Jaime Parada, el concejal, quien nos habló desde su propia diversidad, porque era relevante que las empresas pudieran, y tal como lo mencionó Emilio también, era importante que las empresas se hicieran cargo de garantizar estos espacios laborales inclusivos y diversos. Así que ese fue el lanzamiento de nuestra política. Y inmediatamente después del lanzamiento de la política, nosotros empezamos en la sensibilización de sesgos inconscientes. Armamos charlas que estaban principalmente dirigidas en una primera etapa a los jefes de locales, porque es precisamente nuestro punto de venta donde más se vive la diversidad, y después lo ampliamos a áreas de administración. Incluso ya a partir del 2017 diseñamos, le vimos ayuda a Acción Empresa y diseñamos una charla más corta, más concisa, pero que también abordaba este tema, porque también entendíamos que teníamos que sintonizar con las demandas de la operación, propias de la operación. Sacar a los locales de su operación era muy complicado, por lo tanto teníamos que estructurar una charla más corta, pero que igualmente fuera efectiva. Y a partir del 2017 empezamos a hacer una charla más corta, y en 2018 en adelante yo diría que ya hicimos una sensibilización a nivel organizacional a través de campañas que yo ahora les voy a mostrar. En 2016 hicimos nuestra primera aproximación al tema de la diversidad sexual, auspiciamos el encuentro de Acción Empresa, y como acabamos de lanzar la política el año anterior, justo se me presentó el Closet de los Prejuicios de Fundación Iguales, y inmediatamente eso nos hizo clic en el equipo, y aseguramos y anclamos nuestra presencia al Closet de los Prejuicios. La verdad que fue muy bonito,
porque nos permitió además poner una pizarra a la salida del closet, en donde las personas salían muy conmovidas y podían plasmar cuál era su compromiso con el tema de la diversidad y la inclusión. Así que esa fue nuestra primera aproximación. Gerentes nuestros pasaron por el closet de los prejuicios, en particular mi jefe, así que eso ayudó mucho a la sensibilización, a conectarse un poquito y ampliar la mirada, porque el closet de los prejuicios no solo aborda diversidad sexual, aborda todas las discriminaciones que nosotros hemos pasado en nuestras vidas, y eso hace que la gente salga muy identificada y remecida e inspirada también con el tema. Entonces yo diría que esa fue nuestra primera aproximación. Y ese mismo año me enteré de que existía Pride Connection, así que inmediatamente tomé contacto con Emilio y le dije, Empresa SB tiene que estar ahí, tenemos que aprender. Yo sabía que el tema de la diversidad sexual iba a ser complejo de abordarlo, no sabíamos cómo hacerlo, por lo tanto la mejor manera de hacerlo era aprendiendo en una red. Inmediatamente además se conversó en la red la posibilidad de armar un comité estratégico, la necesidad de no solo tener empresas internacionales, que eran las que comúnmente son las más avanzadas en este tema, y nos ofrecimos inmediatamente a ser parte de ese comité estratégico porque sabíamos que era ahí donde podíamos tener un mayor aprendizaje, y era ahí desde donde también podíamos aportar con nuestra experiencia, que en ese minuto estaba recién en pañales, pero que nos iba a permitir hacer este camino de manera conjunta con las otras empresas. Yo diría que esos fueron como los hitos que marcaron o que antecedieron el despegue que después tuvimos, que fue en el año 2017. Aun cuando yo le pongo el despegue, este despegue partió con una presentación interna, una presentación argumental de por qué Empresas SB debía abordar la diversidad sexual, y ahí esta presentación abordó el liderazgo que había en el mundo, líderes que ya habían salido del closet y que eran conocidos, de Apple y de otras empresas, la visibilidad del liderazgo que estaba teniendo en Chile, el caso negocio, el mercado laboral, cosas que ya mencionó Emilio, la influencia en el consumo de los bienes y servicios. Nosotros estamos en el mundo de la retail, de la belleza, y la belleza es un mundo que es muy conectado con el grupo de LGBT+, y por lo tanto eso también tenía que hacernos sentido. El caso Alesia definitivamente, el 2017 marcó un antes y un después, por lo tanto, en un holding de 9.500 colaboradores no podíamos pasar por alto que era muy probable que sí nos tocara un proceso de transición de género, y nosotros teníamos que estar preparados para eso, así que el caso Alesia también hacía que era relevante como empresa nacional que abordáramos el tema de la diversidad sexual, y cómo además nos impacta en el desempeño de la empresa. Esto fue una presentación interna, pero para mí fue un hito, porque era necesario abordar esa conversación y tener un convencimiento estratégico al respecto. El 2017 mandamos nuestro primer mail de celebración del 17 de mayo, el Día contra la Homofobia y Transfobia. Nosotros en general celebramos varias cosas en materia de diversidad e inclusión, celebramos las nacionalidades por cada país que tenemos, celebramos el Día de la Inclusión, en fin, hartas cosas, pero no teníamos una celebración con respecto a una fecha conmemorativa en materia de diversidad sexual. Entonces cuando propusimos esto, al principio no había mucho convencimiento, pero afortunadamente contamos con el visto bueno del gerente general, que está muy convencido de este tema, y inmediatamente lanzamos este mail, lo cual también es un hito en nuestro avance para poder conversar y naturalizar el tema de la diversidad sexual al interior de la organización. Al año siguiente diseñamos una campaña interna. La campaña interna lo que buscaba era visibilizar rostros reales, de colaboradores reales en la empresa, uno por cada uno de los grupos objetivos que estábamos abordando. Esta era la manera de conectar, de dejar de ver el tema de los grupos como algo ajeno a mí, y empezar a entender de que todos al final podíamos estar en cada uno de estos grupos. Por lo tanto, enviamos esta campaña en Empresas SB Todos Sumamos,
y empezamos a visibilizar amplia diversidad que armamos al interior de la empresa y que después yo les voy a compartir. Y esta campaña también después renovó los rostros, porque la idea es ir dándole visibilidad a nuevos rostros, y hicimos nuestra campaña interna 2019 con el eslogan "Más diferencias, mejor para todos". Esta segunda campaña lo que busca es salirse de esta mirada de que las diferencias son amenazantes, y más bien las diferencias nos suman, nos aportan, y es mejor para todos en definitiva. Nosotros incluso el 2018 con la campaña nos inspiramos y cambiamos el lanyard corporativo de la empresa, y hoy día si ustedes van a una farmacia Salcobrán o si ven a cualquier colaborador de empresa SB, andan todos con el lanyard de empresas SB, todos sumamos, y eso es sumamente bonito. Después de haber lanzado en el 2017 nuestro saludo del 17 de mayo, para nosotros era súper relevante que el saludo del 17 de mayo del 2018 no fuera un saludo solamente, y lo pudiéramos anclar a alguna acción concreta. O sea, ¿qué hemos hecho en este compromiso con la diversidad sexual? Y ahí empezamos a trabajar en antelación, muy inspirados también en el caso de Alesia, en nuestro protocolo de transición de género en empresas SB. Ahí trabajamos conjuntamente con mucho apoyo de Fundación Iguales. Nos colaboró muchísimo, y agradezco siempre, creo que es importante mencionarlo, Jumbo, Cencosud, con su protocolo de transición de género, que lo compartió abiertamente con nosotros, eso nos ayudó mucho, y además empezamos a mirar algunas experiencias internacionales y nos dimos cuenta que la NASA también tenía un protocolo de transición de género, así que, por supuesto, también nos basamos en el protocolo de transición de género de la NASA. Y ahí, en el fondo, el protocolo lo que aborda son definiciones conceptuales, un proceso de transición, los temas de confidencialidad, privacidad, cómo abordar los temas higiénicos, como el cambio de nombre, baño, vestimenta, que eso esté formalizado en la organización, temas laborales, la base de apoyo disponible, recalcar el canal de denuncia que siempre hemos tenido, anclado en nuestro código de ética, en fin. Era súper relevante lanzarlo un 17 de mayo para dar una muestra a todo nuestro grupo de personas LGBT+, de que esta organización se lo estaba tomando en serio. Y la verdad que también fue algo pionero, porque éramos una empresa nacional, y por lo tanto eso también nos daba una ventaja y una oportunidad para decir que sí, se puede. Y este protocolo hoy día nos ha servido para la transición de varios colaboradores nuestros. Nuestro comité de diversidad, concuerdo bastante en lo que ha mencionado Ana Paula, es súper importante que la diversidad y la inclusión no sea solo responsabilidad de un grupo, ya sea de la gerencia persona o de la gerencia sostenibilidad en este caso, sino de que sea transversal a toda la organización. Y en ese sentido nosotros invitamos y conformamos este comité de diversidad, el cual es presidido por Alfred Heindel, gerente de personas y negocios, que es mi jefe, pero además participa el gerente de tecnología, el gerente de finanzas, participa el gerente de personas, Carlos González, por supuesto, porque con él hemos trabajado codo a codo todo este tema, participa la gerente de marketing, en fin, hemos incorporado otras gerencias que nos parecen que son súper relevantes y que encantadas están participando activamente, y lo más importante es que participan los rostros de nuestras campañas, porque ellos al final son los embajadores de los grupos, y son ellos quienes pueden plantear en ese comité cuáles son las necesidades más urgentes para ir abordando las brechas que podemos tener todavía como compañía en cada uno de los grupos objetivos. Este fue un hito también, sin duda la Red Pride Connection nos ha inspirado de muchas iniciativas. La Semana de la Diversidad fue una de ellas. Partimos el 2018 con nuestra primera Semana de la Diversidad, que la hicimos en octubre. Lo que hicimos fue partir con un día lunes, un día introductorio, en donde el gerente general planteó la importancia de celebrar la Semana de la Diversidad y por qué lo estábamos haciendo. Y de martes a viernes lo que hicimos fue dividir un día por cada grupo objetivo. Finalizamos la semana con un conversatorio sobre diversidad que hicimos en Casa Matriz, muy bonito, en el cual participó Emilio, en el cual llevamos un expositor por cada uno de los grupos objetivos. ¿Y qué hicimos particularmente en el Día de la Diversidad Sexual? Mandamos un video con testimonios, activamos un grupo de Facebook en el cual
fue súper asertivo para la participación de los puntos de ventas, entonces los invitamos a subir fotos a todos los equipos de cómo ellos celebraban la diversidad sexual. Eso fue muy bonito porque se subió muchas fotos al grupo de Facebook. Además, abordamos los mitos en materia de diversidad sexual, hicimos una infografía con los mitos, y finalizamos el día con películas que nosotros recomendábamos ver en familia. Esto también fue bastante valorado. Y el 2019 repetimos un poco el esquema, íbamos a hacerla en octubre, el estallido nos retrasó la semana, así que la hicimos en enero de este año, y acá también un poco cambiamos algunas cosas, pero lo que hicimos fue también una infografía con datos concretos respecto de la diversidad sexual en Chile. Armamos un concurso que se llama Historias de Diversidad, que ya premiamos a los ganadores, pero le invitamos a nuestros colaboradores a escribir historias de diversidad, y fue muy bonito, nos llegaron 25 cuentos maravillosos que hemos compartido este año con toda la organización y que sensibilizan mucho. Y además cerramos con una entrevista. Le pedimos a cada integrante del Comité de Diversidad, elegimos a 4, para que hiciera una entrevista a cada uno de los rostros o embajadores que son parte de nuestro Comité de Diversidad, que podía ser en la intimidad de su casa, que podía ser en un restaurante, que podía ser algo entretenido. Y esta fue la entrevista que María Paz Manrique, gerente de marketing, le hizo a Jaime en su casa, donde él habla del tema, qué significó salir del closet para él, por qué es importante para él estar en una empresa que efectivamente valore la diversidad y que de este tema se pueda hablar abiertamente. Así que eso también fue muy bonito. Y también finalizamos el día con, esta vez no películas, pero sí con series y libros que recomendaban, que abordan de alguna manera la diversidad sexual. También nosotros lanzamos nuestras redes de trabajo internas. Estas son redes de trabajo a las cuales no solamente estamos convocando a las personas que pertenecen a los grupos de diversidad, sino también a personas que les interesa colaborar con estos grupos de diversidad. Entonces lo hicimos abierto. Eso permite que hagamos transversal la responsabilidad de tener entornos laborales diversos y inclusivos a toda la organización. Así que, ¿cuál es la idea de estas redes de trabajo? Estas redes de trabajo están de alguna manera lideradas por nuestros embajadores, los de las campañas, y ellos son los que en las redes de trabajo se proponen temáticas, y los embajadores son los responsables de llevarlas y plantearlas en el Comité de Diversidad para darle curso, aprobarlas, ver cuándo se hacen, cómo se hacen. Así que este es un insumo bastante relevante. Hemos recibido 2 reconocimientos muy importantes para nosotros. El primero fue en el 2018, que Fundación Iguala nos reconoció como empresa nacional destacada. La verdad que fue un reconocimiento muy emocionante, que recibimos con mucha gratitud y con mucho orgullo. Y el año pasado el premio Equidad CL. Nosotros somos una empresa que, en lo que contaba Emilio en este autodiagnóstico que hemos hecho, pasamos por todos los estados, el C, el B y el A, y desde hace 2 años que estamos en el grupo A de empresas avanzadas. Eso también nos llena de orgullo. Por supuesto que todavía tenemos varias brechas que abordar, pero sin duda estos reconocimientos muestran el esfuerzo que hemos hecho como organización de abordar en este tema. Mis consejos, el primero, no bajen los brazos nunca. O sea, el objetivo de garantizar espacios laborales libres de discriminación es el mayor objetivo que uno puede tener y que permite superar cualquier obstáculo. Tal como lo mencionaba Ana Paula, yo también soy partidaria, hay que educar, 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 educar. Nosotros en el mes del orgullo compartimos 3 videos que grabamos con Emilio, en donde se habla del sexo biológico, se habla de la orientación sexual, se habla de la expresión de género, y que mandamos a toda la organización. O sea, para nosotros es súper importante educar permanentemente, porque es la única manera que podemos romper con los ecos inconscientes que todavía están ahí y que muchas veces son un obstáculo. También mi recomendación es que se puedan visibilizar los rostros. Ayuda mucho a salirse de los prejuicios y a conectarse con las historias que al final son humanas. Cuanto más se hable del tema en la organización, mejor, porque deja de ser algo tabú y pasa a ser algo mucho más natural. Y lo otro, que para mí ha sido fundamental, para nosotros como equipo, es
participar en las redes, porque eso nos permite nutrir las estrategias de diversidad y nos permite ampliar la mirada. Quizás hay cosas que otras empresas sí tienen mucho más avanzadas, que otras empresas sí han logrado hacer y que nosotros podemos aprender el cómo hacerlo. Cuando yo tuve que hacer la presentación del convencimiento estratégico, me acuerdo que para mí fue súper relevante la red Pride Connection, sobre todo los miembros de las empresas internacionales, porque ellos me entregaron varios datos y me aportaron varias ideas de cómo estructurarlo. Esa es mi presentación. Yo les iba a compartir un video que era la entrevista de Jaime, se lo puedo dejar a Natalie para que lo comparta, porque lo probamos antes de la presentación y la verdad que por la conexión y todo se veía un poquito desfasado y interrumpido, así que, pero yo tenía la intención de compartirles eso porque era una entrevista bastante bonita. Así que bueno, ese es el camino que nosotros hemos hecho, del cual estamos sumamente orgullosos y que esperamos seguir profundizando en Empresas SB. Muchas gracias, María José. Muy buena tu presentación y creo que es súper destacable todo el trabajo que hicieron en ese convencimiento estratégico, de poder involucrar justamente a todas las áreas de manera transversal y también los altos cargos en toda esta transformación y finalmente generar una organización mucho más inclusiva. Así que felicidades, muy buena presentación y muy buena. Gracias Nati. También de todos los expositores. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas, pero antes les voy a dejar un link con una encuesta. Es súper cortita y nos ayuda a mejorar, así que les pido por favor que la respondan. Y también comentarles que vamos a compartir la grabación de este webinar a los participantes, así que si después van a poder tenerlo, se los va a llegar por correo. Lo vamos a enviar. Una de las preguntas que tenemos es de Paula Uset, que dice: buen día, una consulta, ¿cómo involucramos sin tener que señalar en relación a este grupo de diversidad que se quiere integrar? Porque ella dice que no es la idea. No sé, perdón Natalie, ¿cualquiera de nosotros puede responder? ¿Sí? Sí, bueno, ya que prendí el micrófono, perdón. Yo creo que es una pregunta que siempre aparece de qué hacemos con la comunidad LGBT sin salir a decir, a pedirle a la gente, dinos si eres lesbiana, gay, bisexual o trans para ser parte de este grupo. La verdad es que no es necesario indicar a nadie con perseguir a alguien con un foco para ver si es parte de la comunidad LGBT. Como yo les contaba, en Chile, y esto igual se cruza en varios países de América Latina, las personas de la diversidad sexual están ocultas por temores invisibles, pero que ellos sienten muy visibles por la historia de vida que ha tenido el colectivo LGBTI. No olvidemos que hasta hace solo 20 años atrás en Chile era un crimen tener relaciones homosexuales. Recién en el año 99 se levantó o se eliminó la penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Entonces, todavía cargamos con una historia bastante reciente donde los medios de comunicación además hacían un estereotipo bastante negativo de la comunidad LGBTI, donde también se sufre bullying en la comunidad escolar y un largo etcétera. Entonces, claro, todo esto se arrastra al lugar de trabajo y nadie va a querer de la nada salir con una banderita, decir soy abiertamente gay o lesbiana, si es que el espacio de trabajo no genera las instancias de confianza para que las personas se sientan nuevamente en confianza de contar, si es que quieren, quiénes son realmente y romper esta cifra del 68% que le tiene miedo a contar quiénes son en su lugar de trabajo. Entonces no es necesario apuntar a nadie con el dedo para incluir, sino que como contó también Ana Paula y María José, se pueden hacer muchas acciones afirmativas que vayan hacia toda la organización para que porque no olvidemos que las personas LGBT, o cuando uno quiere hablar de comunidad LGBT en el lugar de trabajo, no solo está apostando a las personas que se identifican como lesbianas, como gays, como bisexuales o trans, sino que a la mamá que trabaje en una empresa pero que tenga un hijo trans, por ejemplo, al hermano que tiene un hermano gay, al papá, etc. Entonces al final los aliados son muy importantes, y cuando hablamos de la comunidad LGBT más estamos hablando también de los aliados que trabajan en la organización, que tienen un caso cercano que pertenece a la comunidad y que se sienten llenos de orgullo de trabajar en un espacio que aborde esta diversidad. Muchas gracias, Emilio. Aquí tenemos otra pregunta de Patricia Orrego. Dice: gracias por las presentaciones. Para aquellas empresas que ya llevan un camino avanzado,
¿Cuáles son los principales desafíos futuros y cuáles han sido las principales barreras para gestionar la diversidad sexual? Aquí para María José o para Ana Paula, hay que responder. Barreras, voy a partir por las barreras primero. Barreras, yo te diría que los sesgos, el atreverse, el romper la mirada que se tiene de la diversidad sexual, anclándola a que diversidad sexual es igual al gay parade y las plumas, y que creen que las empresas al día siguiente nos vamos a llenar de plumas, y cuando la diversidad sexual es mucho más amplio, en el fondo tiene que ver con darles un espacio laboral visible a las personas, en el sentido de que se sientan cómodas de ser tal cual son. Y en el fondo yo diría que esa es la principal barrera, el temor que existe, abordar el tema, pero hacerlo así como muy, no vayamos a tocar alguna sensibilidad, y la verdad que cuando das el primer paso te das cuenta que nadie se espanta, que al final este tema me gusta mucho, que hace sentido a la organización, y que nos ayuda también, y aquí lo quiero decir porque también yo veo los temas de comunicación y reputación, ayuda muchísimo a la reputación. Esto es un tema win-win, si cualquier empresa que lo quiera abordar. Yo creo que de las empresas de Pride Connection todas han ganado muchísimo más en reputación desde el minuto que han empezado a avanzar en este tema. Entonces esto es una tremenda oportunidad. Yo te diría que, por lo menos en mi caso, esa ha sido la gran barrera. Y respecto de qué viene para adelante, es que esto se mantenga. Yo creo que es súper importante que esto se mantenga, se nutre, que crezca, que no se pierda, como dice la Ana Paula, la oportunidad de celebrar la diversidad y la inclusión, y para reforzar los mensajes, porque en el fondo, sobre todo una empresa como la nuestra, que es de retail, tiene mucha rotación, y nosotros tenemos que estar permanentemente recordando ciertos conceptos. Nosotros trabajamos aquí codo a codo con toda la gerencia de personas, en que esto en el fondo permanezca en la cultura de la organización, y eso para nosotros es importante. Y a mí me gustaría también agregar, comparto 100% lo que menciona José respecto a las barreras que tienen que ver con los sesgos, y eso más, no solo con diversidad sexual, sino que la gestión de la diversidad como un todo, yo creo que es fundamental. Y respecto a los desafíos futuros, algo que nosotros estamos, que eso nos incumbe a todos finalmente, es el impacto del teletrabajo en los procesos de inclusión. Nosotros, de hecho, en el Comité de Inclusión, en la penúltima sesión que tuvimos, justamente tuvimos que replantear un poquito los objetivos y las métricas, por así decirlo, del trabajo del comité en ese año, considerando el tema, la contingencia, la pandemia, y determinamos que una cosa transversal que íbamos a trabajar es el impacto del teletrabajo y de la contingencia y de ese cambio de realidad en los procesos de inclusión, más allá del tema de la corresponsabilidad, el tema de la accesibilidad, y también el tema de la diversidad sexual, porque muchas veces hay que ver cuáles son las realidades y cuáles son los contextos en que ahora se va a dar el trabajo. Entonces, procesos que antes nosotros hacíamos en el ambiente, físicamente hablando, ¿cierto?, del banco, de la oficina, del edificio, etcétera, ahora tenemos que replantearnos y ver efectivamente cómo está impactando y qué oportunidades nosotros tenemos en base a eso, y que también qué otros riesgos nosotros tenemos en relación a eso. Entonces, yo creo que un desafío futuro, que más que futuro es un desafío de ahora, es también lograr identificar y medir cómo el teletrabajo y esa contingencia está impactando los procesos de inclusión. Muchas gracias, Ana Paula. Vamos a hacer 2 preguntas más porque tenemos muchas en realidad, pero no queremos excedernos del tiempo. Aquí Max Gallardo pregunta: ¿el enfoque y la gestión de la diversidad sexual es solo una posibilidad para las grandes empresas? ¿Hay iniciativas que impulsen este enfoque en las pymes o alguna experiencia internacional? Ahí, sí, es una buena pregunta.
Cuando se habla o a nivel internacional o también de la gestión de la diversidad e inclusión, claro, muchos de los requisitos para transformar culturas, perdón, tienen relación con una cierta arquitectura que en la gran mayoría de los casos, si no en todos, pueden ser cumplidos por medianas o grandes empresas, como la existencia de políticas de diversidad e inclusión, como entrenamientos constantes a los trabajadores respecto a colaboradores, respecto a lo que hablaban a Paula y María José, de identidad de género, sesgo inconsciente, etcétera. Tener una persona a cargo de los temas de diversidad e inclusión obviamente requiere un tamaño mayor de una empresa. Entonces, si hablamos de una arquitectura cultural, claramente está más reservado a una mediana o gran empresa. Sin embargo, una pequeña empresa a lo mejor no va a necesitar, por cómo está constituida y la cantidad de trabajadores, no sé, 10, 15 personas, quizás no va a necesitar toda esta arquitectura para que su cultura sea diversa e inclusiva. Lo que sí, que a veces sí nos llegan muchas preguntas de pequeñas empresas es, mira, nuestro jefe es, nuestra dueña es lesbiana, así que somos LGBT friendly. No, eso sí que no es receta para nada, porque la verdad que alguien sea de la diversidad sexual no significa que la empresa completa va a ser LGBT friendly o va a estar orientada ahí, sino que efectivamente de alguna u otra manera una pequeña empresa tiene que hacer refuerzos constantes para que su pequeña cultura sea inclusiva con la comunidad LGBTI, desde, por ejemplo, que puedan contratar a una persona trans cuando hace los procesos de contratación, o que una persona trans está ahí pueda hacer su tránsito de género y qué significa ese tránsito de género, etcétera. Entonces, es posible, sí, pero no es simplemente porque alguien sea LGBT, el dueño o el gerente, sea gay, lesbiana o trans, simplemente van a tener la fórmula del éxito para hacer un ambiente LGBT friendly. Muchas gracias, Emilio. La siguiente pregunta es de Carolina Milet. Dice, en general, ¿cuáles son las acciones más valoradas por la comunidad? Me imagino que hay acciones que permiten mayor conexión con el espacio y valoración que necesitan. Y desde la experiencia... Mira, yo en el caso nuestro, yo te diría que algo que ha gustado mucho es la campaña Los Rostros. Yo creo que eso genera cercanía. También otra cosa que gusta y que ha tenido muy buena aceptación en la empresa es la Semana de la Diversidad. Esto es algo que las empresas multinacionales por lo general son las pioneras en este tema, así que para nosotros estamos recién empezando en esto, pero la Semana de la Diversidad yo te diría que ha tenido buena recepción. Una estrategia que nosotros hemos ocupado en materia de comunicaciones internas es nunca dejar de visibilizar los testimonios. Yo creo que los testimonios son los que te permiten conectar con ese lado humano y darte cuenta que al final las diferencias son transversales a todos. Las diferencias no son solo de diversidad sexual, de discapacidad o de edad, sino que son transversales a todos. Eso yo te diría que, por lo menos en nuestro caso, es lo que más ha ayudado a hacer carne en la cultura de la organización, este tema de la diversidad sexual y los otros temas. Sí, yo estoy de acuerdo y yo resumiría con un concepto. Yo creo que lo que es más valorado es hablar sobre el tema. Sea como sea, en el canal que sea, en el formato que sea, es hablar sobre el tema. Nosotros los mejores comentarios que hemos recibido por parte de la comunidad es, qué bueno que están hablando de eso, qué bueno que publicaron esa nota, qué bueno que en ese video mencionaron el término LGBTI, qué bueno que hablaron de eso. Entonces, sea en el formato que sea con el canal de comunicación que sea, o en los espacios y las instancias que cada empresa tenga, sea grande, sea pequeña, sea mediana, es hablar sobre el tema y de forma constante también. O sea, como dijimos, o sea, no es solo un tema del mes de junio, obviamente que en el mes de junio se visibiliza mucho más, pero hablar del tema yo creo que es lo más valorado. Muchas gracias, Ana Paula y María José. Y Emilio por las 3 exposiciones realmente muy buenas y sin duda yo creo que nos inspiran a justamente incorporar nuevas buenas prácticas a las empresas, y vi varios comentarios de que quedaron motivados a poder integrar muchas de estas prácticas a sus empresas, así que justamente esta es la idea, de poder seguir avanzando y hacer tanto
nuestras empresas más inclusivas como nuestra sociedad, y justamente poder integrar toda la diversidad de distintos tipos, ya que sin duda son un aporte gigantesco, tanto humano como también a nuestras organizaciones. Así que agradecerles a todos por haber participado, por haber tomado esta hora y media de su tiempo para escuchar a estas 3 exposiciones. Les vuelvo a recordar que respondan la encuesta, y disculpen ahí todos los que quedaron con sus preguntas, realmente salieron muchas muy interesantes, que quizás en una siguiente ocasión podamos seguir abordando en mayor profundidad todas estas temáticas que son tan importantes. Muchas gracias por la oportunidad, y también gracias a Emilio y a José por compartir ese panel, que son dos personas que yo admiro mucho y tengo mucho cariño, y gracias Natalie y a todos de Acción Empresas por la oportunidad. Sí, me suman las palabras de Ana Paula. Sí, no, me suman las palabras de Ana Paula. La verdad que compartir este panel con 2 grandes amigos que me han ayudado muchísimo en este recorrido, como Emilio y Ana Paula. Me acuerdo que con Ana Paula tuvimos varias conversaciones cuando estábamos partiendo. Sí. Y al pobre Emilio lo tengo casi como de llamada semanal. Lo acoso porque lo lleno de preguntas, así que le agradezco la paciencia infinita que tiene conmigo y con mi equipo. Pero nada, gracias al panel y sobre todo a Acción Empresas por habernos dado esta oportunidad de compartir. Y yo quedo a disposición de cualquier empresa. Yo creo profundamente que en esto avanzamos todos juntos, y en la medida que nos podamos ayudar, compartir. Para mí la ayuda de varias de las empresas fue sumamente relevante, así que yo quedo en deuda con todos ustedes y estoy a disposición para compartir lo que necesiten. Bueno, me sumo a las palabras. Natalie, gracias por la invitación a Acción Empresas. Bueno, como dijo José, un honor compartir con José y con Ana Paula este conversatorio, este webinar. Y lo mismo que decía José y Ana Paula, dejar los invitados a que se atrevan. Muchas veces cargamos desde las empresas, sobre todo a lo mejor las que son nacionales, con el prejuicio, el mismo prejuicio de, no, este tema en la empresa va a ser incómodo, mejor me hago el loco, la loca con esto, me gustaría, pero no va a aprender acá. Inténtenlo. Vayan a hablar con recursos humanos, vayan a hablar con la gerencia general, vayan a hablar con los liderazgos y decir, este tema ya no podemos seguir atrás de no hablarlo y gestionarlo, porque ya lo están haciendo muchas empresas y van a empezar a quitarnos incluso a ganarnos la carrera por el talento, porque recuerden que las nuevas generaciones, los centennials, los millennials, están buscando no solo un desarrollo de salario, sino que también que puedan desarrollarse profesional y personalmente en su lugar de trabajo, y que ese lugar de trabajo para ellos también tenga un propósito con ellos y con la sociedad. Entonces, atrévanse, rompan ese estereotipo de que no se puede hablar de diversidad sexual en Chile. Se puede, ya lo están haciendo. Aquí está el caso de 2 empresas que lo han hecho, y hay muchas otras que también lo pueden hacer posible. Así que también, al igual que dijo José, los dejo, yo quedo atento a lo que necesiten. Les dejé ahí la página web por si necesitan información, que hay mucha información ahí de manera liberada, porque el conocimiento, esto no se trata de que una empresa sea mejor que la otra, sino que en conjunto tenemos que avanzar hacia la inclusión de las personas LGBT, porque cuando todos los lugares de trabajo se vuelvan inclusivos, las personas trans, las personas lesbianas, gay, bisexuales lo van a pasar mejor en esas 8 o 10 horas de trabajo que todos nosotros invertimos diariamente. Así que eso, con eso me quedo, y feliz a ver atento a una nueva invitación, Natalie. Muchas gracias, Emilio, María José y Ana Paula, por esta mañana tan interesante, y justamente como decía Emilio, invitarlos a atreverse